la guerra de Siria. Ahora la guerra de Siria está participando los sirios mismos, pero también hay Estados Unidos, Rusia, Irán, Turquía, hay también los aliados, hay los kurdos, hay problemas en frontera con Turquía, hay fronteras con Israel, hay fronteras con Irak. Entonces el tema no se acabó, puede ser que se cambió la dominación entre las zonas, que ahora el ejército sirio con el apoyo de Rusia y de otros también jugadores ya tienen más poder que antes, pero quién sabe cuánto va a durar la guerra. Además, los terroristas vienen de más de 80 países, entonces también es no podemos decir que es una revolución, ya se acabó la época de decir es una revolución, porque no hay ningún tipo de armas que no se utilizó en sur de Siria. Es una guerra donde hay muchas armas y muchos aviones de las mejores marcas o las más desarrolladas que participaron en esta guerra. Pero el efecto con Líbano no es con la guerra, porque ya hemos cerrado nuestra frontera de manera casi cerrada. Puede tener, siempre la frontera puede tener problemas, pero el ejército libanés ya dominó y hay un apoyo internacional de Estados Unidos, de Reino Unido, para preservar la frontera y ayudar al ejército para preservar y dar la tecnología necesaria para proteger a la frontera. Pero adentro del Líbano, cuando tenemos 2 millones decimos de pobres, decimos de gente que tienen problemas de educación, de salud, pueden tener traumas, de problemas que pasaron durante la guerra, o pueden también llevar con ellos sus problemas adentro del Líbano, personales o de grupos también. Entonces es un reto con los nacimientos de los niños que no se registran ahora en el registro civil de Siria, porque muchos de ellos, de sus padres, son de la oposición y no reconocen al gobierno sirio, pero también el gobierno sirio no coopera con ellos para registrarse. Entonces ahora es un tema, porque esos niños, que son en miles ahora, no tienen registro, y algún día van a decir: yo soy nacido en Líbano y quiero tener la nacionalidad libanesa. Entonces es un tema también para nosotros, especialmente que siempre buscamos en la parte religiosa de la gente para preservar lo más posible el equilibrio entre los libaneses. Cuando viene un factor externo, puede causar muchos problemas. Y así poco a poco los sirios también empezaron a tomar los empleos de los libaneses, empezaron a también causar inflación en los precios, en la renta, en la compra, en los terrenos, porque también más gente que vive en este territorio muy pequeño, y que también, si proyectamos para el futuro y sigue el problema, porque hasta ahora el Banco Mundial dice que tenemos efecto o impacto de la guerra en Siria de pérdida de como 15 miles de millones de dólares. Para la economía libanesa es algo muy grande. Pero el problema, la presencia misma. Entonces ahora podemos aguantar, puede ser 1 año, 2 años, 3 años más de crisis, pero ¿qué vamos a hacer cuando se acaba la guerra en Siria? ¿Quién va a regresar a su país y quién va a quedar en Líbano? ¿Y qué van a pedir? Porque también la gente que se queda 20 y 30 años en un país piensan y sienten que tienen derechos en esta tierra, porque han trabajado, han producido, han estudiado en esta tierra, y consideran especialmente que no hay mucha diferencia en el idioma, en algunas costumbres, en muchas cosas, en la comida. Entonces se sienten en su casa, no se sienten como en Alemania. Y si consideramos que, o como hacer una comparación entre Líbano, que es un país que tiene la población mencionada y el territorio mencionado, con Europa, que tiene 54 países, tiene 500.000 sirios, más o menos. Puede ser 200.000 en Alemania, y los otros repartidos en los otros países de Europa. Entonces Alemania, que es un país que tiene la economía segunda o la tercera mundial, con un territorio muy grande y que necesitan emigrantes para trabajar, para producir, porque no tienen fertilidad en
en el país y necesitan siempre gente que viene para trabajar. Entonces, una necesidad a ellos, no solamente un problema, no representa un problema como el nuestro y que tienen una población muy grande, tienen 200,000 y los otros países tienen 50, 40, 20, 10,000, 5,000 y a veces escuchamos como mucha publicidad para recibir 10 o 15 o 20 refugiados sirios como si es algo espectacular, cuando Líbano tiene la mitad de su población de refugiados y que también pueden representar un peligro fundamental a su identidad, porque la identidad en este caso está amenazada de la presencia permanente, porque si es temporal no hay problema, la guerra se acaba, cada quien regresa a su casa. Y siempre hemos tenido sirios para trabajar como albañiles en Líbano porque es una necesidad, pero el número que tenemos ahora, la competencia, la falta de empleos, el uso de escuelas, por ejemplo, todos los sirios tienen derecho ahora a mandar sus hijos gratis a la escuela, que pueden entrar todos para hospitalizarse en los hospitales gratis, cuando el libanés no tiene este derecho, ¿eh? Es muy chistoso que el libanés no tiene esos derechos cuando el sirio que es refugiado, solamente por tener siempre miedo de la crítica de la sociedad internacional para decir Líbano es un país racista o que no abrazó a los refugiados, porque también ahora nuestro gobierno está intentando de poner una política para reducir los riesgos y retos que pueden causar los refugiados sirios, pero ahora salen también otros países para decir no, no es justo, no es correcto. La ONU también dice que hay que tratar mejor, a pesar que nosotros tratamos de la mejor forma, porque cada sirio puede circular en todo el país sin ningún problema. Entonces este reto, la verdad, en la actualidad es un reto muy fundamental y vamos a ver cómo se desarrolla la guerra en Siria para ver también cómo salir de este problema que es muy grave, que nosotros estamos trabajando día y noche para buscar a nuestros hijos, nuestros emigrantes, para otorgar sus derechos en la nacionalidad libanesa. Y son pocos que aplican porque es difícil siempre de encontrar los registros o convencer a un gringo, a un mexicano, a un brasileño de tramitar su nacionalidad, y vienen en grupos muy grandes y también diferentes que no son también de nuestra raíz y tienen otra cultura o otra manera de pensar, y también no únicamente, pero en su mayoría de una religión que puede también causar un desequilibrio entre las comunidades libanesas. La misma guerra de Siria, al mismo tiempo que hemos platicado del lado negativo, vamos a hablar del lado positivo. Y del otro lado también, la guerra en Siria va a acabar un día. ¿Y quién hay mejor que el Líbano, que tiene una experiencia en la reconstrucción después de una guerra destructiva, para construir a Siria, especialmente, que todos los estudios hablan de que el Líbano es el mejor país con sus puertos, especialmente de Beirut y de Trípoli, que están dispuestos para recibir a todos los barcos grandes que tienen mercancías grandes o maquinaria grande o lo que sea, y también utilizar la experiencia y el talento de los arquitectos, ingenieros, el know-how de los libaneses que ya tienen experiencia como remodelar, reconstruir, poner una infraestructura, poner una construcción también muy grande. Si alguien tiene la oportunidad para visitar el Líbano, va a ver que tenemos grúas en todos lados, entonces la construcción está en todo el país sin parar, y que es algo, un milagro, porque la gente no entiende cómo este país muy pequeño sigue en construcción permanente. Entonces, esta oportunidad del fin de guerra, que esperamos que sea muy pronta, va a también generar mucho desarrollo en Líbano, porque con los dos puertos que tenemos, de Beirut y de Trípoli, son los más cercanos al centro de Siria que los puertos de Siria misma, porque los puertos de Siria, que son en Latequía y Tartus, tienen una distancia
más o doble o triple de la distancia que tienen los puertos de Beirut y de Trípoli del centro, como ciudades como Damascus y Homs y otros lugares también en Siria que están cerca de la frontera del Líbano. Y también el Banco Mundial estudió durante 2 años y salió que el Líbano es el mejor lugar donde pueden todas las empresas internacionales tener sus sedes para reconstruir, para hacer la reconstrucción de Siria. Y hablan de unos números gigantes, podemos hablar de 500 miles de millones de dólares. Entonces es un taller muy grande que puede causar para Siria un desarrollo económico y también para Líbano, especialmente que el Líbano tiene la cercanía y tiene la experiencia, tiene la gente que tiene muchos talentos y que también muchos libaneses que van a vivir con las empresas internacionales, sean del Golfo, sean de Europa o de África, también en su mayoría también son libaneses. Pues de alguna forma u otra vamos a tener mucha participación en la reconstrucción de Siria. También un reto económico muy importante que vamos ahora a empezar al revés, que es algo muy positivo. Ustedes o la mayoría no saben que el Líbano no tiene recursos naturales, entonces México puede tener gas, petróleo, plata, recursos, varios recursos, y otros países también. Líbano, durante toda su historia, no ha tenido recursos naturales, o si tenemos agua, por ejemplo, que es un recurso natural, pero no aprovechamos de la mejor forma del agua que tenemos. Pero no tenemos ni oro, ni plata, ni petróleo, ni aluminio, ni acero, ni nada. Entonces la producción siempre es una producción pequeña o mediana, no tenemos una producción masiva. Pero finalmente ahora, en los últimos momentos, hubo un estudio en el mar, en el Mediterráneo, y salió que tenemos reservas de gas y de petróleo que pueden ser de los más grandes del mundo. El próximo mes tenemos un evento muy grande en Cancún, vienen 3 secretarios de Estado del Líbano. Seguramente el que preside la delegación es el canciller del Líbano, pero viene con él el secretario de Energía, que va a hablar, que va a tener una conferencia y una intervención o una conferencia sobre este tema. Y que este tema es muy nuevo para el Líbano, porque todas las empresas internacionales que tienen historia dicen que esas reservas son muy grandes y que pueden ser con el gas o con el petróleo de las más grandes del mundo. Entonces es algo muy positivo para nosotros, porque si no tuvimos en el pasado recursos naturales fundamentales y tuvimos desarrollo en nuestro país, ¿cómo puede ser ahora con descubrimiento de reservas de gas y petróleo? Y por eso, porque no tenemos experiencia, y puede ser también algo, un defecto si tratamos o si manejamos mal este sector. Estamos copiando unas leyes de Noruega, que es un país muy desarrollado, que tiene un nivel de corrupción mínimo, pero que tienen unos fondos soberanos para preservar este derecho, para no utilizar este dinero para políticos o para partidos o para gente que pueden aprovechar y cobrar comisiones, etcétera, etcétera. Sí. No hable de mí, por favor. Entonces, la idea es de copiar el modelo noruego, porque así podemos preservar esos derechos a las siguientes generaciones. Y para mí, lo más importante no es solamente vender los recursos. Ahora hay 54 empresas internacionales que son de las mejores, que entraron en la licitación que se abrió el 12 de octubre, hace una semana exactamente. El problema no es, o la importancia no es solamente de esperar, de tener los recursos y vender los productos, porque vamos a tardar 8 a 10 años para poder vender el primer barril. Pero la idea que vienen empresas para invertir en el país, que van a generar mucho empleo, que van a generar mucha construcción y que van a necesitar muchos servicios en el Líbano.
que también es un beneficio muy grande para esta economía, especialmente que en este momento tenemos un porcentaje de crecimiento muy limitado de 1% la presencia de los sirios, porque antes de la guerra de Siria tuvimos un nivel de 8%, que es un nivel muy avanzado. Un país del tercer mundo de tener 8% es como China. Entonces, pero vino la guerra en Siria y causó lo que causó, y tuvimos muchos problemas con nuestro desarrollo. Ahora, esta energía o esta riqueza nueva, que es por la primera vez, que también tiene un costo muy grande, no sabemos cuántos miles de millones de dólares va a generar para el país, porque es una riqueza que está en el mar y necesitamos años y años para saber el costo o el monto que va a salir de estos recursos. Entonces, vender es importante, pero también en la fase de preparación, la fase preparativa, por lo mínimo ahora esas empresas que vinieron comprar los estudios, y cada estudio cuesta $5 millones. Pues tenemos muchos millones de dólares que entraron a la tesorería libanesa solamente de vender los estudios. Y luego cuando quieren reclutar, quieren tener sedes, quieren tener vehículos, quieren tener vuelos, hoteles, catering, muchas cosas que puede causar este sector que nosotros, los países árabes del Golfo Árabe, disfrutaron desde las 60 del siglo pasado de esas riquezas, y nosotros solamente participamos con talentos para exportar a nuestros ingenieros, a nuestros abogados, a nuestros empresarios para ir a esos países. Ahora es el momento de acoger a nuestros emigrantes para poder trabajar en el país y buscar los talentos libaneses en el mundo, sean en Londres o en Nueva York o en Texas o en África o otros países, que pueden regresar y trabajar y también preservar también sus contactos con Cuba. Es un tema muy positivo, pero también sale algo siempre un lado negativo. Nosotros tenemos vecinos, y vecinos muy malos. Entonces, compartimos unas reservas. Ahora Siria está en guerra, no tiene tiempo para pensar en eso, pero también pueden pedir sus derechos algún día. El otro vecino, que es el mar, es Chipre, que es un país amigo, pero también que busca sus intereses. No van a buscar nuestros intereses más que el suyo. Pero tenemos un vecino muy malo que se llama Israel, que empezó a invertir en esta riqueza antes de nosotros, que empezaron hace unos años, ya empezaron a producir, es el tema. Y en algunas reservas es como tener un barril y tener popotes, y están chupando del mismo envase, pero no en todos, porque hay algunos comunes y algunos no, propios a nosotros o comunes con otros países. Pero esta zona dice que es la más rica, la más abundante con la riqueza. Y es un tema, porque nosotros, sin tener gas y petróleo, tuvimos guerra con Israel y tenemos muchos pleitos con ellos, y ahora viene un tema más adicional para tener más conflictos. Hasta ahora el conflicto está a nivel de la ONU, y Estados Unidos es como mediador, intermediario entre nosotros, pero sabemos muy bien que Estados Unidos e Israel tienen una relación muy buena, y que pueden también defender los derechos más de Israel. Pero a pesar de todo también, a pesar que es un judío que manejaba el tema, salió que el Líbano tiene derecho en la mayoría de sus peticiones. Se quedó algo mínimo de 10% del litigio entre los países, entre los tres países, porque con Chipre, porque es una zona común en el mar entre tres países. Entonces también este recurso, esta riqueza, que puede también causar guerra o conflictos o problemas, y que también Israel tiene mucho interés a ver nuestro país con problemas de las guerras que existen en el Medio Oriente, con Siria, con problemas sirios, para quedar la única fuerza disfrutando de esta riqueza cuando nosotros tenemos nuestros problemas. Pero a pesar de todo, ya es la buena noticia que ya hemos
empezado el proceso hace una semana.